Hola, bienvenidos a este canal. En este video hablaremos sobre las causas de los conflictos armados en Centroamérica. En la década de 1970, en Centroamérica no habían gobiernos civiles como resultado de elecciones libres. Tampoco había un sistema legislativo representativo ni independencia del poder judicial, a excepción de Costa Rica, ya que con el levantamiento armado de José Figueres en 1948 se abrió el paso a la democracia en este país. De esto hablamos en el anterior video de este canal. Si no lo has visto, te invito a verlo aquí. Continuemos. El ambiente social de los demás países centroamericanos se caracterizaba por la falta de democracia, la inexistencia de mecanismos para la solución pacífica de los conflictos, además de la vulneración de los derechos humanos, provocó falta de equidad y los gobiernos no daban una solución para este problema. Entre 1979 y 1996 hubieron conflictos armados en 3 países centroamericanos. Este periodo comenzó con la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y finalizó con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala en 1996. Todos los conflictos fueron influenciados por la Guerra Fría, ya que tuvieron una intervención directa o indirecta por parte de las potencias enfrentadas en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. En Guatemala, Honduras y El Salvador, habían gobiernos caracterizados por el autoritarismo y la intolerancia ideológica de partidos o grupos de oposición. En el caso de Nicaragua, la cuestión se diferencia, ya que se trataba de un gobierno surgido de la insurrección armada frente al régimen somocista, producto de aspiraciones populares de libertad. En el contexto económico, aunque los países centroamericanos tuvieron un crecimiento en la década de 1970, se enfrentaron en la siguiente década a una crisis económica mundial. Estados Unidos ayudó a estos países para dar alternativas para una recuperación de la economía, pero a pesar de esto, los gobiernos no crearon reformas para dar una solución al desempleo, los bajos salarios y sobre todo la falta de tierra para la actividad agrícola. La falta de condiciones para la existencia de estados democráticos en la región, junto con el atropello de los derechos humanos, los constantes fraudes electorales y la represión y el autoritarismo, propició una reacción popular que originaron y sentaron las bases de un conflicto en la siguiente década, es decir, en la década de 1980. Para este periodo, en ninguna de estas repúblicas triunfó la lucha armada, ni como estrategia revolucionaria ni contrarrevolucionaria como en Nicaragua. Tampoco las soluciones militaristas y violentas por parte de los estados, como en Guatemala y El Salvador. En medio de estos conflictos, en estos 2 países se dio una instauración de gobiernos civiles mediante elecciones, y el fin de estos conflictos armados llegó gracias a la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con la firma de los acuerdos de paz en 1992 y 1996. En los próximos videos de este canal hablaremos con más a detalle sobre la guerra civil en El Salvador y Guatemala junto con sus procesos de paz, por lo que te invito a suscribirte y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido de este canal. Puedes seguir apoyando este canal siguiendo nuestras nuevas redes sociales. ¡Hasta pronto!